Continuamos con el verso número 6 del estudio del néctar de la instrucción Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami. Este es el tercero de los 3 versos en los que Rupa Goswami nos habla acerca de cómo relacionarnos con devotos y la importancia que tiene dicha asociación de devotos. El primer verso trataba, hablo del verso número 4, trataba de las 6 formas de relacionarse afectuosamente entre devotos. El verso número 5 que vimos el último día, el sábado anterior, trataba acerca de cómo relacionarse con cada grupo de devotos o con distintos niveles de devotos, el devoto principiante, el devoto que está más comprometido y el devoto que es muy avanzado en el servicio devocional. Y también estuvimos reflexionando al respecto de cómo identificar esos 3 niveles de devoto, Kanishta, Madhyama y Uttama, y también cómo autoevaluarnos a este respecto. En el verso de hoy, el verso número 6, Srila Rupa Goswami habla acerca del tipo de visión recomendada en relación a los devotos y en especial refiriéndose al maestro espiritual. Sobre todo en el significado veremos que Srila Prabhupada se refiere al maestro espiritual y comparte algunas reflexiones acerca de su propia experiencia sirviendo como maestro espiritual y cómo algunas personas, incluso algunos de sus hermanos espirituales, no supieron aplicar este verso en relación a la labor que Srila Prabhupada, él mismo, estaba realizando al divulgar la conciencia de Krishna en nombre de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bien, vamos a empezar. Dristais Bhava Janitair Vapushascha Doshair. Dristais Bhava Janitair Vapushascha Doshair. Na Prakritattvamiha Bhakta Janasya Pashyet. Na Prakritattvamiha Bhakta Janasya Pashyet. Gangam Vasam Nakalu Buddha Pena Pankair. Gangam Vasam Nakalu Buddha Pena Pankair. Brahma Dravattamapagacchati Niradharmai. Brahma Dravattamapagacchati Niradharmai. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo nacido de una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme o un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro. Pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse. Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas
espuma y cieno durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Significado. El Shuddha Bhakti, la actividad del alma misma, en otras palabras, la dedicación al amoroso servicio trascendental del Señor, se lleva a cabo en la condición liberada. En el Bhagavad Gita 14.26 se afirma Mamchayo Vyabhicharena, etc. Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional, que no cae bajo ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del Brahman. Avyabhicharini Bhakti significa devoción pura. La persona dedicada al servicio devocional debe estar libre de los motivos materiales. En este movimiento de conciencia de Krishna, uno debe transformar su conciencia. Si la conciencia es dirigida hacia el goce material, es una conciencia material. Y si es dirigida al servicio de Krishna, es conciencia de Krishna. El alma entregada le sirve a Krishna sin hacer consideraciones materiales. Anya Virashita Shunyam Jnana Karmadhyana Prita. Se llama Bhakti Yoga puro al servicio devocional inmaculado, que es trascendental a las actividades del cuerpo y de la mente, tales como el jnana, especulación mental, y el karma, trabajo fruitivo. Bhakti Yoga es la actividad del alma misma y uno ya está liberado al dedicarse realmente al servicio devocional puro y libre de contaminación. Sagunan Samati Vyaitan. El devoto de Krishna no está sujeto a las condiciones materiales, aunque sus características corporales parezcan condicionadas materialmente. Por eso no debe verse al devoto puro desde un punto de vista materialista. A menos que uno sea realmente devoto, no puede ver a otro devoto perfectamente. Como se explicó en el verso anterior, hay tres tipos de devotos: el Kanistadikari, el Madhyamadikari y el Uttamadikari. El Kanistadikari no puede distinguir entre un devoto y un no devoto. A él solo le interesa adorar a la deidad del templo. Sin embargo, el Madhyamadikari puede distinguir entre el devoto y el no devoto, y también entre el devoto y el Señor. Así pues, él trata a la suprema personalidad de Dios, al devoto y al no devoto, de diferentes maneras. Nadie debe criticar los defectos corporales del devoto puro. Si tales defectos existen, deben ser pasados por alto. Lo que debe tomarse en cuenta es la misión principal del Maestro Espiritual, que es el servicio devocional, el servicio puro al Señor Supremo. El Bhagavad Gita 9.30 declara eso. Aunque a veces parezca que el devoto se dedica a actividades abominables, debe ser considerado un sadhu, una persona santa, debido a que su identidad real es estar dedicado al servicio amoroso del Señor. En otras palabras, no debe ser considerado un ser humano ordinario. Aunque el devoto puro no haya nacido en una familia brahmana o Goswami, no debe ser despreciado si se dedica al servicio del Señor. En realidad no es posible que exista una familia de Goswamis basada en las consideraciones materiales, casta ni herencia. El título de Goswami es en realidad monopolio de los devotos puros. Por eso hablamos de los 6 Goswami, encabezados por Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Ellos prácticamente se habían vuelto maometanos y por ello habían cambiado sus nombres por los dos de Darir Kasa y Sakara Malit. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu los hizo Goswami. En consecuencia, el título de Goswami
no es hereditario. La palabra Goswami indica a alguien que puede controlar sus sentidos, alguien que es amo de los sentidos. El devoto no es controlado por los sentidos, sino que los controla. En consecuencia debe ser llamado Swami o Goswami, aunque no haya nacido en una familia Goswami. Según esta fórmula, los Goswami, descendientes de Shri Nityananda Prabhu y de Shri Advaita Prabhu, por supuesto que son devotos, pero no se deben hacer discriminaciones en contra de los devotos procedentes de otra familia. En realidad, se debe tratar por igual a los devotos que proceden de una familia de acharyas anteriores o de una familia ordinaria. No se puede pensar, oh, este es un Goswami americano, y hacer discriminación en contra de él. Uno tampoco debería pensar, este es un Nityananda Vaishnava Goswami. Hay una corriente oculta de protestas porque otorgamos el título de Goswami a los Vaishnava americanos del movimiento de conciencia de Krishna. A veces la gente les dice abiertamente a los devotos americanos que no es genuino su sannyasa, o sea, su título de Goswami. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones que hace Srila Rupa Goswami en este verso, no son diferentes el Goswami americano y el Goswami de una familia de acharyas. Por otra parte, el devoto que ha recibido el título de Goswami, pero que no ha nacido de un padre brahmana o de un Goswami de la familia de Nityananda o Advaita Prabhu, no debe envanecerse pensando que se ha vuelto un Goswami. Él siempre debe recordar que tan pronto como se envanezca materialmente, caerá de inmediato. Este movimiento de conciencia de Krishna es una ciencia trascendental y no hay lugar para la envidia. Este movimiento es para los paramahansas que se han liberado completamente de toda envidia. Paramam nirmatsaranam. Uno no debe ser envidioso, ya sea que haya nacido en una familia de Goswamis o que haya recibido el título de Goswami. Tan pronto como alguien se vuelve envidioso, cae del plano de Paramahamsa. Si reparamos en los defectos corporales del Vaishnava, debemos entender que estamos cometiendo una ofensa a los pies del loto del Vaishnava. Una ofensa a los pies del loto del Vaishnava es algo muy serio. En realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha descrito esa ofensa como Hati Mata, la ofensa del elefante loco. El elefante loco puede ocasionar un desastre, especialmente cuando entra a un jardín bellamente arreglado. Por lo tanto, uno debe tener mucho cuidado de no cometer ninguna ofensa en contra del Vaishnava. Todo devoto debe estar dispuesto a recibir instrucciones de un Vaishnava superior, y el Vaishnava superior debe estar dispuesto a ayudar en todo sentido al Vaishnava inferior. Uno es superior o inferior según el desarrollo espiritual logrado en conciencia de Krishna. Se prohíbe observar las actividades del Vaishnava puro desde el punto de vista material. En especial, para el neófito es muy perjudicial observar al devoto puro desde un punto de vista material. Uno debe por eso evitar observar externamente al devoto puro y en cambio tratar de ver los aspectos internos y comprender cómo está dedicado al servicio amoroso trascendental del Señor. Uno puede así evitar ver al devoto puro desde un punto de vista material y así volverse gradualmente un devoto purificado. Aquellos que piensan que el proceso de conciencia de Krishna está limitado a determinado sector de la población, a cierta sección de devotos o a determinada región, están generalmente propensos a ver las características externas del devoto. Dichos neófitos, siendo incapaces de apreciar el excelso servicio prestado por el devoto avanzado, tratan de rebajar al Bhagavata a su mismo plano. Nosotros experimentamos tal dificultad al propagar este movimiento de conciencia de Krishna en todo el mundo. Por desgracia, estamos rodeados de hermanos espirituales neófitos que no aprecian las actividades extraordinarias de difundir el movimiento de conciencia de Krishna en todo el mundo. Ellos sencillamente tratan de rebajarnos a su nivel y de criticarnos en todo aspecto. Lamentamos mucho sus ingenuas actividades y su poca reserva de conocimiento.
No se debe tratar como un ser humano común a la persona facultada que se dedica efectivamente al servicio confidencial del Señor, pues se afirma que a menos que se esté facultado por Krishna, no podrá difundir el movimiento de conciencia de Krishna en todo el mundo. Cuando uno critica así al devoto puro, comete una ofensa, Vaishnava Parada, que es una gran obstrucción y es muy peligrosa para aquellos que desean hacer avance en la senda de conciencia de Krishna. Cuando una persona ofende a los pies del loto del Vaishnava, no puede lograr ningún beneficio espiritual. Por consiguiente, todo el mundo debe cuidarse mucho de envidiar al Vaishnava facultado a un Sudha Vaishnava. También es una ofensa considerar al Vaishnava facultado como objeto de una medida disciplinaria. Es ofensivo tratar de aconsejarlo o de corregirlo. Se puede distinguir al Vaishnava neófito del Vaishnava avanzado por sus actividades. El Vaishnava avanzado siempre está situado como maestro espiritual y el neófito siempre es considerado su discípulo. El maestro espiritual no debe ser sometido a los consejos del discípulo, ni tampoco debe estar obligado a recibir instrucciones de los que no son sus discípulos. Esta es la esencia del consejo que da Srila Rupa Goswami en el 6º verso. Preguntas o comentarios al respecto de este tema. Es un tema importante que tiene mucha sustancia, pero a ver qué de lo que habéis escuchado de la lectura, qué os llama la atención, que queráis comentar o preguntar. Sí, mira, aquí hay una cosa que siempre me ha despertado curiosidad, a ver si me la aclaras. Aunque a veces parezca que el devoto se dedica a actividades abominables. O sea, parezca que se dedica a cosas abominables, debe ser considerado un sadhu, una persona santa. Esto me cuesta mucho Sí, a ver, un segundito. pensarlo. Sí, claro, aquí la lectura puede ser de varios tipos. Prabhupada está citando un verso del Bhagavad Gita, es el verso 30 del capítulo 9. La palabra que utiliza Krishna en este verso, refiriéndose al devoto que realiza malas actividades, es suduracharo. Acharo viene de acharya, achara quiere decir comportamiento, comportarse. Dur quiere decir malo. Muy. Suduracharo quiere decir muy malo. Y ahí lo traduce Srila Prabhupada como abominable. Ahora bien, esto puede entenderse de dos maneras. Una es que un Vaishnava tenga una caída en su camino, en la vida espiritual. Eso sería suduracharo, una actividad abominable. Directamente una caída que es claramente abominable. Otra puede ser, cuando Prabhupada dice parece, puede ser que haga algo que desde el punto de vista social sea mal visto, se considere abominable. Pues por ejemplo, en los primeros tiempos del movimiento en Occidente, cuando los devotos jóvenes que se unieron a Srila Prabhupada se rapaban la cabeza, se vestían con túnicas y vivían cantando y saltando por la calle, había mucha gente que lo consideraba abominable. Y de hecho nos decían, búscate un trabajo. Y decían que es una secta peligrosa. Es verdad que con el paso de los años el movimiento ha venido a ser aceptado en los países donde la tradición Vaishnava no es conocida. Es decir, que tiene ese doble significado. El que un Vaishnava cometa una actividad abominable, caiga de su posición, y otra es que aparentemente cometa una actividad abominable, pero que en realidad no es, a los ojos de Krishna,
a los ojos de Dios no es abominable. De todos modos, el verso se aplica para ambos casos, no se aplica solamente al segundo caso que mencionamos. Se aplica también para alguien que cae y que sigue determinado a servir a Krishna. Por supuesto, dice Prabhupada en el significado a este verso del Bhagavad Gita, que si alguien utiliza o malutiliza, mejor dicho, este verso para realizar actividades inapropiadas para un Vaishnava y piensa que todavía es devoto, porque Krishna lo dice, que debemos entender que esa persona no es un devoto avanzado. Está mal utilizando las palabras de Krishna. ¿Cómo lo ve Krishna? ¿Cómo lo ve él? ¿Cuál es su punto de vista? Y con eso lo que hace es advertirnos que seamos cuidadosos a la hora de señalar con el dedo a personas que están dedicándose a servir a Krishna, porque nosotros no sabemos lo que hay en su corazón, incluso si son personas que cometen errores. Ahora bien, cuando nos aplicamos ese listón a nosotros mismos, no es lo mejor que seamos condescendientes con nosotros mismos. Es mejor ser condescendiente con los demás y estricto con nosotros mismos que al revés. Normalmente la tendencia en este mundo es a ser más estricto con los demás que con nosotros mismos. Pero en realidad es mejor ser más severos con nosotros y con los demás, como se suele decir, dar el beneficio de la duda cuando llevan a cabo alguna actividad que no entendemos o alguna actividad que visiblemente es inadecuada para un Vaishnava. Sí, pero por ejemplo, esto que dice un devoto que se desvía, ¿vale? Se desvía, puede ocurrir, es normal, pero aquí pone que, bueno, no sé si se desvía, pero que comete actividades. Hay que considerarlo un salvo y una persona santa, aunque se desvíe. Eso... Esas son las palabras de Krishna. Krishna dice, el mantra dice, Apichet Suduracharo, aunque esa persona sea Sudurachara, tenga muy mal comportamiento, Apichet Suduracharo, se me fue el... Vajate mam Ananyavak. Si me adora Ananyavak sin desviación, Sadureva Samantavya. Dice, en verdad, Sadureva, la palabra Eva es enfática, enfatiza. Ciertamente Sadhu es buena, no es mala persona. Ciertamente Sadhu porque me está adorando con determinación, sin desviación. Samyak Vyavasito Isaha. Y en el significado Srila Prabhupada explica que si esa persona es sincera en su entrega, que naturalmente rectificará y corregirá esas trazas incorrectas en su comportamiento. Y por esa razón considera que esa persona es buena porque está debidamente situada en su determinación. Pero reiteramos que Prabhupada dice que eso es para que se lo apliquemos a otros, no para que nos lo apliquemos a nosotros mismos, con la idea de justificar nuestro mal comportamiento. Y de por qué Krishna dice que es bueno, pero si yo lo veo que se comporta mal, ¿por qué Krishna dice que es bueno? Porque está determinado a servirle. Esas son las razones que da Krishna. Entonces eso abre muchos horizontes en la conciencia de Krishna. Porque para llegar a Krishna, entonces también si uno no es muy bueno, pero está determinado, está aceptado por Krishna. Da esperanza, ¿no? Exacto. Es un verso que da esperanza, sí. Que muestra lo abierto que es Krishna y cómo nos da oportunidad para que rectifiquemos y que corrijamos los errores
que cometemos. Y por eso Krishna dice con este verso, y en el verso de Rupa Goswami de hoy, dice que por eso que seamos cuidadosos a la hora de juzgar a otros devotos, que no veamos la suciedad que tienen, sino que veamos el hecho de que están situados a los pies de Krishna, como el agua del Ganges, que viene de los pies de Krishna, y aunque se ensucie en el camino, aparentemente, que haya espuma, barro y otras cosas en el río sagrado, que aún así que honremos la santidad de esas aguas. Y especialmente Srila Prabhupada subraya esto en relación al maestro espiritual. Madre Nadia Nivasi pregunta: un devoto que cae y que no tuvo una conducta intachable en su proceso espiritual, ¿puede liderar como autoridad de ISKCON? Según los precedentes de Srila Prabhupada, sí. Evidentemente antes de liderar tiene que rectificar. Y voy a dar un ejemplo concreto que estábamos escuchando hace 3 o 4 días en la lectura de Srila Prabhupada Lilamrita que tenemos durante el Prasadam. Estaba hablando de cómo Srila Prabhupada estaba impulsando sus proyectos en India y que necesitaba a un miembro del GBC competente en la India. Y Srila Prabhupada nombró a un discípulo llamado Karandar, que había sido GBC en Los Ángeles y que durante un periodo había abandonado el movimiento, y Karandar volvió. Y Prabhupada lo nombró GBC en la India, que no era un trabajo fácil. Luego Karandar dimitió porque vio que era demasiado para él. Él fue a Prabhupada y le dijo: es demasiado difícil para mí el poder llevar bien mi vida espiritual y ser GBC en la India, que para un occidental, no sé ahora hasta qué punto es lo mismo, pero en aquellos años era sumamente difícil. Pero el hecho es que Srila Prabhupada, a pesar de que había marchado del movimiento y probablemente hubiera realizado algunas actividades que no eran propias de la cultura Vaishnava, sino porque se marchó, no sabemos los detalles, pero se había marchado. A pesar de eso, Srila Prabhupada lo nombró miembro del GBC, que a nivel de cargo de dirección en ISKCON era uno de los cargos más altos. Tenemos precedente de que Prabhupada hizo esto en más de una ocasión. Yo he escuchado varias historias al respecto. Voy a contar otra. Había un presidente de templo que estaba haciendo una buena gestión administrativa en uno de los templos de Norteamérica, pero parece que tenía algún tipo de dificultad en control de los sentidos, y Prabhupada lo había puesto como presidente antes de que esto ocurriera, y algunos devotos del templo lo destituyeron sin consultar con Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada mandó que lo volvieran a poner. Y entonces le explicó por qué. Dijo: este hombre, este devoto ha hecho esto. Habló de todas las cosas buenas que había hecho para establecer aquel templo, y Prabhupada no quería quitarlo así tan... Al primer problema que tenía, ya no sirve, sino que lo que quería era que rectificara, dar una oportunidad para que mejorara. Hay varias historias en el periodo primero de ISKCON, cuando Srila Prabhupada estaba físicamente presente, en la que Prabhupada dio oportunidad a devotos que cometieron errores a rectificar. Por supuesto, eso no significa que todo vale. Si alguien se comporta mal y no rectifica, va a ser muy difícil que pueda mantener un cargo de liderazgo en ISKCON. Pues porque
es simplemente insostenible, no es algo que vaya a la par. Un líder tiene que tener un comportamiento más o menos ejemplar, digo más o menos que, bueno, que no hace falta que sea perfecto, pero debe ser más o menos ejemplar. Si tira más a menos que más, pues va a ser difícil que sea sostenible su servicio como líder. Pues porque la gente va a perder la confianza en su dirección y al final, y él o ella mismos no van a tener la moral para poder seguir. Nos pregunta nuestro amigo Jimmy Porras Matos de Huancayo, dice que aquellos que piensan que el proceso de conciencia de Krishna está limitado a determinado sector de la población, ¿puede explicar un poco de eso? Sí, esto viene porque en la India, especialmente personas que han nacido en familias de sacerdotes, brahmanas, a veces han clamado tener un estatus especial para poder llevar a cabo el servicio devocional. Y por ejemplo, en el comentario del verso de hoy, Srila Prabhupada cita a la Nityananda Vamsha, que es una línea que dice provenir de los descendientes de Sri Nityananda Prabhu, la encarnación de Sri Balarama y asociado íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la propagación del santo nombre de Krishna. Y ellos decían que a menos que alguien naciera o se iniciara en esta línea, que no tenía derecho al servicio devocional. Y el Srimad Bhagavatam y muchas otras escrituras claramente dicen que no, que el servicio devocional es patrimonio de todas las almas que están en el mundo, en el universo. Y no hay discriminación, todo el mundo tiene el mismo derecho. Igual que todo el mundo tiene derecho a tomar agua y a tomar el sol y el aire, todo el mundo tiene derecho al servicio devocional al Señor, sin discriminación. Sí, pero un poco por el tema. Un poco fuerte para que te oigan, por Sí, favor. es que de las 4 personas que se acercan a Krishna acepta a las 4. O sea, ¿qué es lo que prefiere Krishna de las 4 que se le acercan? Se me ocurre eso. Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, a ver, estos versos de las 4 personas que se acercan a Krishna se encuentran en el capítulo 7, en el verso número 16. Krishna habla de 4 clases de personas piadosas comienzan a prestarme servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento. Y Krishna dice, en los siguientes versos, dice, de estos, el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento. El que se acerca con conocimiento es mejor y que siempre está dedicado al servicio devocional puro. Y dice que es mejor porque Krishna se ha vuelto muy querido, así que Krishna dice que el que tiene conocimiento es el mejor, dice porque yo le soy muy querido a él y él me es muy querido a mí. Ahora bien, en el verso siguiente, en el 18, Krishna dice, todos estos devotos, o sea, los 4, son indudablemente almas magnánimas, todos. Y luego reitera, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser. Lo cual nos indica que si nos acercamos a Krishna por alguna otra causa, que debemos progresar hacia el conocimiento de una forma más al plano espiritual. Sí, pero por ejemplo ese que viene porque está cansado del mundo exterior, ¿no? De la vida material. O ese ya, como te expliqué una vez, por eliminación ya llega a Krishna. Porque se da cuenta que es lo único que al final le va a llenar un poco.
Si no se desvía, sí, claro. ¿no? Y al final lo único que le queda, y por lógica llega, por eliminación y lógica. Mm, Bueno, gracias. De nada. Nos pregunta Madre Rosa, nos pregunta, he tenido experiencia observando a otros devotos faltando el respeto a un brahmana. Y yo sabía que estaba cometiendo un terrible error. Por si acaso no es en el templo de ISKCON. O sea, que dice que lo vio en el templo de ISKCON, pero lamentablemente a veces también esas cosas pasan en los templos de ISKCON, pues porque somos personas humanas y a veces alguien que en un momento que pierde los papeles puede hacer o decir algo que no es propio. Y bueno, ahí debemos aprender. Por eso Rupa Goswami, en este 6º verso de su Néctar de la Instrucción, nos advierte para que tengamos mucho cuidado, porque en realidad los que más probabilidades tenemos de perder somos nosotros. La persona a la que criticamos realmente no pierde mucho. A veces incluso si te critican, como que estás pagando un karma. Si estás pagando algo que tenías que pagar, o sea, en realidad que te critiquen es bueno, porque te estás quitando carga de encima. Pero cuando nosotros criticamos indebidamente, estamos ahí tirándonos piedras a nuestro propio tejado. Eso es algo importante a recordar. Y nos pregunta Laxman Prabhu del Perú, cuando un devoto o devota de segunda iniciación, un brahmana no está situado en su verdadera posición como Vaishnava y maldice a otro devoto, ¿qué pasa con ese devoto que maldice y si esa maldición se cumple? He sido testigo sobre eso. Maldecir generalmente es algo que no trae bien a nadie, ni al maldecido ni al que maldice, normalmente. Sí que es cierto que en las escrituras védicas tenemos casos de devotos avanzados que maldijeron, pero esas maldiciones siempre iban acompañadas de una bendición. Como por ejemplo, cuando Narada Muni maldijo a los hijos de Kubera, que estaban engreídos de toda la riqueza de su padre. Kubera es el tesorero del universo material, y ellos habían engreído tanto que empezaron a comportarse como libertinos y estaban bañándose desnudos en un lago, disfrutando con chicas jóvenes. Cuando Narada Muni entró en el lugar, él llegó al lago donde estaban llevando a cabo sus actividades. Las muchachas jóvenes, que también estaban desnudas, inmediatamente se cubrieron por vergüenza estar desnudas ante el sabio Narada, pero los dos hijos de Kubera estaban tan embriagados que ni se percataron de su condición. Y Narada Muni, viendo aquella situación, decidió maldecirlos a que nacieran como árboles Arjuna. Pero les dio la bendición de que nacieran como árboles en el patio de Krishna, cuando Krishna iba a aparecer en este mundo en casa de sus padres, Nanda Maharaj y Madre Yashoda. Y que Krishna los liberaría en un pasatiempo que llevaría a cabo en ese lugar. Fue el pasatiempo de cuando Madre Yashoda lo ató al mortero de madera y Krishna tiró del mortero, lo trabó entre los dos árboles y con toda su fuerza arrancó a los gigantescos árboles, de los cuales se manifestaron estas dos personalidades que recibieron la bendición de tener el darshan de Krishna. Es decir, que cuando un devoto avanzado maldice, siempre va acompañado, es una
maldición, bendición. Alguien que maldice sin tener cualificación espiritual, generalmente no tiene mucha potencia, pero cualquier maldición es negativa para ambos, para el que la lanza y para la persona que la reciba. Entonces es mejor siempre el ofrecer bendiciones, no porque uno piense que se considere apto para ello, pero cuando hablamos de ofrecer bendiciones, queremos decir desear el bien a otros en el corazón y en las palabras, y también el fomentar que esa cultura de las bendiciones y el invocar bendiciones con nuestro buen comportamiento también es muy deseable. Es mucho mejor que una actitud de maldecir como el niño brahmana que maldijo a Maharaj Pariksit. Muchas veces las maldiciones indebidas se vuelven contra el que las lanza. Eso también existe. Existen muchos ejemplos históricos, como ocurrió que el rey de Puri, en los tiempos de Srila Bhaktivinoda Thakur, por envidia a Srila Bhaktivinoda, hizo una ceremonia para matar a Bhaktivinoda Thakur. Y murió el hijo del rey, el príncipe. Al completar la ceremonia, en vez de que se produjera el efecto que deseaban los que hacían la ceremonia, se volvió contra su familia y su hijo murió. Hay muchos ejemplos así. Y nos pregunta Jimmy Porras Prabhu, nos pregunta cómo se erradica la envidia. Una forma buena de erradicar la envidia es hacer algo bueno por la persona que la que envidiamos. Esa es una buena forma. Si yo siento envidia hacia alguien y yo quiero eliminar la envidia, algo bueno es que voy y hago algún servicio para esa persona a la que envidio. Ahí estoy dándole la vuelta a mi mentalidad incorrecta. No es fácil, porque cuando uno tiene envidia, está infectado por la envidia. Entonces, comportarse de una forma sana no es fácil, pero es una buena técnica. Y suele funcionar, es muy práctica. La madre Nadia Nivasi comenta que lo estoy asimilando, supongo que se refiere al tema de que está asimilando el tema de que alguien pueda volver a tener un cargo de autoridad si se comportó mal. Evidentemente va a depender de lo que hizo, cuán extremo es. O sea, por ejemplo, en ISKCON sí que a veces hay dentro de las leyes de ISKCON cierta gravedad de errores cometidos por alguien con cargo de autoridad que no se le da fácilmente un cargo de autoridad. Eso existe. Pues, por ejemplo, si en ISKCON hay una oficina de protección al menor. Si alguien comete abusos a menores, pues va a ser muy difícil que pueda tener una posición de autoridad dentro de ISKCON. Evidentemente va a depender de la gravedad del abuso, pero que el tema es un tema que está muy penado y es muy, muy serio. Entonces eso va a estar ahí. Lo doy como un ejemplo. Y luego pregunta Gadai Gauranga Prabhu, de Perú, que si casi siempre se ve por acá que los devotos hacen sus grupos cerrados en los templos, generando una especie de racismo o rechazo y provocan que muchos bhaktas o incluso devotos se vayan del movimiento. ¿Cómo corregir esto? Sí, pues simplemente dejando de hacer eso. Si hay una discriminación hacia cierto tipo de devotos, pues sea por raza o por nivel cultural, etcétera,
hay que buscar la manera de crear una atmósfera en la comunidad Vaishnava, que aunque es natural que puedan existir personas que se lleven mejor con unas que con otras, eso es algo natural, porque tengan una mentalidad parecida, se comuniquen mejor, piensen de una manera parecida, etc. Tengan un servicio común. Si bien eso puede estar ahí, al mismo tiempo es importante ser cuidadosos de no cometer, como decía Prabhupada en el significado de hoy, la ofensa del elefante loco. La ofensa del elefante loco es discriminar a alguien por consideraciones materiales, por salud, por estatus social, por erudición, por belleza física o fealdad física, por etcétera, por distintas cuestiones externas que Krishna no toma como importantes. Lo importante, como explicaba Prabhupada al principio del comentario, es que los devotos están ocupados en el camino del bhakti y eso está en el plano de la trascendencia. Vale, puede que alguien sea una persona que esté practicando y que todavía no se haya situado plenamente en ese plano trascendental, pero como sus actividades están dirigidas, encaminadas al plano trascendental, es importante ver que Krishna va a fijarse en eso, más que en lo que no está haciendo bien. Que ese es Krishna, Krishna ve lo bueno. A Krishna lo otro no le interesa, o sea, es como, perdonadme por el ejemplo que voy a dar, o sea, si un niño se cagó encima en los pantalones, no es que la madre por eso al niño ya lo rechaza, ¿vale? El niño, a veces se utiliza expresión fuerte, ¿no? Pues lo ensució todo, ¿no? O alguien cuando quiere menospreciar a otro le dice, tú la has, no lo digo para no que no. Pero, claro, Krishna no lo ve así. Krishna ve que si un niño se hace caca encima, es su hijo y lo va a limpiar y lo va a ayudar. No lo va a rechazar. Ese es el punto. Y como devotos debemos aprender a ver desde el punto de vista de Krishna, más que desde el punto de vista mundano. Porque si nos quedamos viendo desde el punto de vista mundano, nos quedamos enganchados en lo mundano. No levantamos el vuelo. O nuestro vuelo es muy, muy limitado. La Prabhupada habla de que no se hereda un título, ¿no? Que si no, según la filosofía védica, se cualifica a un título, ¿sabes? Y uno a sí mismo de ese título puede caer, ¿no? Uno puede llegar a ser, como el ejemplo que da Srila Prabhupada, un Goswami, pero si no mantiene sus cualidades de Goswami. Correcto. O sea sí, si uno recibe el título de Goswami o de la iniciación como Brahmana y no se comporta de acuerdo a tal título o iniciación, recordemos los que estaban en el néctar de la devoción, que Prabhupada decía que se considera que está otra vez en la posición caída. No es que porque ya me inicié, el maestro espiritual me elevó y ya no caigo. Si actúo mal, caigo otra vez. Otra cosa es que Krishna sea misericordioso y que los devotos sean misericordiosos y siempre nos den oportunidades de rectificar, que era de lo que hablábamos antes. Pero el hecho es que si alguien tiene un título y no se comporta de acuerdo a ello, sí, cae de su posición. Y asimismo, ante una persona caída, nosotros debemos seguir manteniendo el respeto. Hay que respetar, sí, porque esa persona no sabe si dentro de 3 días va a rectificar y va a aprender de esa situación.
no hay que quedarse solamente en ese segmento, hay que fijarse en todo lo que hizo. Yo tuve la primera iniciación que recibí, la recibí de un maestro espiritual que luego abandonó durante un tiempo. Él ahora sigue como Vaishnava, no actúa como maestro espiritual porque su vida pues se encaminó de otra manera, pero es bueno recordar todo lo bueno que hizo en ese periodo que estuvo plenamente dedicado y que ofreció un buen servicio. Si yo me quedo ahora solamente en todo lo malo que hizo, no soy muy agradecido. Y todo lo bueno que me dio, ¿qué? No lo valoro. No hay que ver solamente lo malo. Hay que ver con qué varita se está midiendo, ¿no? Con qué vara se mide, porque normalmente a veces medimos con nuestra propia vara y no es la correcta como para medir a los demás, ¿no? Y con la misma vara que midamos a otros, nos van a medir a nosotros. Esa es la ley de la naturaleza. Como decía el Señor Jesucristo, no juzgues y no serás juzgado. Básicamente indicaba esto, que como nosotros somos con los demás, así seremos medidos también. ¿Alguna otra pregunta? Estamos llegando ya al final. Sí, porque, volviendo a esto, ¿por qué prácticamente todos siempre vemos más lo malo que lo bueno? ¿Por qué tenemos este dicho dentro que no se ve así? Aunque es difícil hacer lo que tú acabas de decir, de mirar lo bueno, porque claro, algo bueno habrá hecho, ¿no? También. Pero no, que vamos siempre a lo malo. ¿Por qué? Muchas veces proyectamos esa parte que nos queda por purificar, la proyectamos en otros. Es nuestra culpa no ver lo bueno, ¿no? Sí, proyectamos, pues es aquello que él dice, el dicho, el ladrón piensa que todos son de su condición. Que yo veo algo malo, no siempre es así, pero muchas veces es algo malo que nosotros llevamos dentro o que nosotros hemos hecho mal y luego lo vemos, ¿ves? Él también lo hace, porque cuando yo hago eso, yo lo hago con esta mentalidad y entonces lo proyecto en los demás. Podemos acertar a veces o no, pero el hecho es que espiritualmente no nos produce un efecto beneficioso para nosotros, ni tampoco para los que nos rodean. Cuanto más sembramos la mentalidad de ver lo bueno en nuestro entorno, más nos beneficiamos nosotros y más beneficiamos a todos los que están a nuestro alrededor. Nos quedan ahora mismo, serían 3 clases más y haremos una de repaso. Serán 4 clases del néctar de la instrucción para completar la parte de las clases. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.